Hello. 2 tickets, please. For what movie? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Brunel Fuertes y normalmente me leéis, pero he decidido salir de ese pánico que tiene mucha gente, en el que me incluyo, que es el pánico de tu propia voz, que la escuchas y te horroriza pensar, Dios, esta es mi voz, pero sí, mira, esta es la voz que tenemos, que nos han dado el cosmos, y aquí estamos, con ganas de hacer lo que suelo hacer mucho en redes y en el newsletter de Box Office Alchemy, que es hablar de cine y en concreto de industria. Que es no solo mi objeto laboral, sino mi objeto académico, digamos. Es decir, me dedico a analizar las tendencias, lo que sucede en nuestra industria del cine, y si a veces hablo si una película me gusta o no me gusta, pero eso suele ser lo que menos me interesa. Hombre, si nos conocemos y nos tomamos algo, yo te hablo de lo que me gusta, pero en general no es lo más interesante, porque al final son opiniones. Y hombre, las opiniones son interesantes si están fundadas, pero no es el caso ahora mismo. Entonces, vamos a ver de qué voy a querer yo hablar en este podcast. Primero, le llamo podcast porque la gente le llama podcast y no vamos a hacer una excepción para confundir. Lo segundo, ¿qué dinámica tendrá esto? De momento, mi sueño, voy a ser un poco ágil en eso o flexible. Voy a pensar que pueda ya hacer yo al menos esto una vez al mes. Pero hombre, como mucha gente me encantaría que fuera una vez a la semana. Pero como lo veo ambicioso, sobre todo siendo una sola persona y aprendiendo cómo funciona grabar, tener un micro precioso también lo voy a decir, y toda esta parafernalia de grabar con tus mesas y todo. Yo como que lo tengo todo, pero realmente aún estoy aprendiendo. Entonces, de momento, una vez al mes ya va bien. Pero entonces, ¿dónde saldrá? Mi ideal es que esté vinculado al Substack, es decir, al canal que hay en Substack que se llama Box Office Alchemy, y que pueda subirlo quizá en el YouTube. Va a ser de momento en voz. Me encantaría que fuera en vídeo, pero es que ya lo veo como complicar lo complicado. Entonces, pasito a pasito, todo llegará. ¿Cómo será? Bueno, yo simplemente quiero explicar un tema. Intentaré que no sea mucho más largo, de unos 40 o 50 minutos, porque yo entiendo que eso es ideal para escuchar en el metro, en el coche, en el tren de vuelta a casa o de camino a donde sea, pero una hora escuchando a alguien ya me parece que os lo agradezco. Es un gran sacrificio. Igual eso a mí me toma 7 horas. Pero que me escuchéis, aunque sean 5 personas, ya son 5 horas de gente, que a mí eso me alegra. Aviso de navegantes. Se me colarán palabras raras, tanto del catalán como del español inventado, como del inglés, como del mexicano. Eso pasará. Aviso. Y si alguna cosa no se entiende, yo encantado de darme cuenta y volverla a decir como toca. Entonces, el tema de esta semana, de este podcast, es el Terabuster. ¿Qué es el Terabuster? Bueno, pues imaginaros, cerrar los ojos, no si estáis conduciendo, y si estáis en auto tampoco. Imaginaros una especie de gigante galáctico, es decir, el Galacticus de Fantastic Four. Si habéis visto la película sabéis de lo que me refiero. Si no, es imaginaros una especie de criatura que es como un macroplaneta. Es un cruce entre un macroplaneta mecánico y una aspiradora. Es una cosa gigante, como en Spaceballs, cuando la estrella de la muerte se convierte en una señora pasando la aspiradora. Eso es Galacticus, eso es un Terabuster. Terabuster engulle. O sea, es una máquina de extracción y ese es su objetivo. Metamorphosis completed, sir. Spaceball 1 has now become
Omega made. Good! Remarkable. Now, commence Operation VacuSuck. En el fondo es una recreación, una especie de complicación. Un blockbuster elevado a la 10ª potencia. Que esa es la necesidad que tiene Hollywood ahora. Entonces el Terabuster es un gran producto de gran tonelaje económico, normalmente 200, 300 millones de dólares de presupuesto, más campañas exageradísimas, que eso también entraremos luego a comentar. No todo cuesta lo mismo que estamos pensando, si vemos los números de una forma casi única, sin tener en cuenta las complicaciones que tienen los números detrás. Pero bueno, el Terabuster es un gran producto de gran coste y por esa misma razón cae como una mega bomba, de aquí que ya cuesta mucho decirle blockbuster, y que además tiene una tendencia a ocupar mucho espacio de exhibición y una extensión en todos los derivados que existen alrededor de una película, que van desde temas financieros hasta no solo merchandising, sino revivir películas previas o contenido previo y alimentar toda una maquinaria que hay alrededor de estos mega blockbusters, como por ejemplo gente que hace lo que ahora mismo yo estoy haciendo, pero comentando la misma película, qué relación tiene con el cómic, y luego el cómic o la novela o los personajes, todo. Entonces es una especie como de macroproducto que tiene cientos de puntos de extracción económicos, porque al final el Terabuster, como los blockbusters, más allá de que nos guste o no, su esencia, su existencia es puramente económica, ¿vale? Bueno, la segunda parte de este concepto viene mucho a hablar de Hollywood. Hollywood, el espacio en el que colocaremos el blockbuster en el fondo viene a decir que la era del blockbuster que conocíamos hasta ahora se terminó. Eso ya no existe. A veces hablamos o recordamos algunos blockbusters y casi parecen películas que hoy le llamaríamos películas medias, que es un género, o no es un género, es una tipología de película que ya no es tan habitual, pero que es habitual. También lo incluiré en esta conversación. Pero lo importante es que ni el blockbuster ni el Terabuster es un género en sí, es una forma, es una estrategia industrial, digamos, vinculada al cine. La gran diferencia que he dicho antes del blockbuster con el Terabuster es que antes el blockbuster, aunque estaba vinculado, es una pura estrategia mercantil, digamos, o comercial, industrial, tiene una vinculación cinemática. Es decir, solían haber muchas películas originales de gran tonelaje, tipo Independence Day, Twister o, no sé, Salvar al Soldado Ryan. Podríamos incluirla dentro de un mundo de blockbuster. La diferencia es que ahora este tipo de cine no es ya el objeto a conversar, sino que es un producto franquiciado y una extensión de algo que ya existe con una intención de bloquear. Y aquí está el gran tema. La diferencia antigua con ese tipo de productos, que podían incluso coincidir dos blockbusters en el mismo momento o tres. Ahora mismo, que es un poco lo que vivimos en su momento con Barbie, con Oppenheimer, que están en ese límite, ¿no? de difícil llamarles Terabusters. Son dos especímenes raros que a veces aparecen, que nos recuerdan que antes pasaba esto, pasaban blockbusters. Y pueden coincidir en el mismo espacio de tiempo porque cada uno afecta a unos tipos de cuadrantes de audiencia que se pueden combinar, pero que no necesitan toda la plana, digamos, de salas. El Terabuster sí lo necesita, y ese es el punto clave para entender cómo es el Terabuster. El Terabuster necesita en torno a las 4.000, 4.500 salas en Estados Unidos, lo cual es equivalente a casi 10.000 pantallas, y
Y esa es la razón por la cuando, incluso en España, cuando vais al cine, eso encontráis Superman y tiene pases cada media hora. Eso sucede porque está ocupando 3, 4, 5 salas de las 15 que pueda tener el complejo. Entonces, es una máquina de gran necesidad de ocupar. Y además es un bombardeo enorme porque además la extensión del Terabuster, como digo, llega a las redes sociales, se expande en esa necesidad de crear contenido sobre ese producto porque hay una enorme demanda. Entonces el Terabuster es sofocante, es imposible de evitar. Es eso, como decía yo, es una bomba de napalm, se queda en el aire, es sofocante y te quema la piel. Eso es el Terabuster. Da un poco de terror, pero es que realmente es angustioso, ¿no? Cuando llegan 2-3 Terabusters casi simultáneos, es decir, en verano, en julio sobre todo, que es la gran época de los tornados, pero la gran época también más o menos abril. Pero es la época de los Terabusters, ¿no? Entonces tienes Superman, a las 2 semanas, no, que llega Superman, llega 2 semanas después de Jurassic World, que Jurassic World ocupa 4.000 millones de pantallas. Luego llega Superman a las 2 semanas con 4.000 millones de pantallas más, y luego Fantastic Four a las 2 semanas con 4.000 millones de pantallas más. ¿Qué sucede? Que durante 3 semanas tienes 3 productos que acaparan toda la atención de las salas y mediática, dejando muy poco espacio al resto de cine. Y el resto de cine no me refiero a las películas autorales que ganan en Cannes, sino a un producto que antiguamente le llamábamos medio. Películas de 60 millones de dólares que ahora ya no puedes producir tan fácilmente porque en según qué periodos de tiempo, y el Terabuster además cada vez es más presente, no tienes espacio. O sea, una película de 20 millones de dólares requiere un tipo de explotación mucho más equilibrada, digamos, que una de 60, que una de 200. Si tienes 3 películas de 200 millones, es que de 60 no te entran, no puedes recuperarlas. Y esa es la razón por la que mucho de este tipo de producto, el típico thriller o el típico melodrama, acaba en plataformas donde gastar 60 o 50 millones de dólares en una película tiene más sentido. Porque muchas veces los streamings encargan ese tipo de producto a productoras en un estándar muy similar a lo que hemos vivido en televisión de cable. Es decir, pagan el coste de la producción a cambio de tener los derechos y exhibirlo a sus suscriptores. Así funcionaba HBO, así funciona Netflix y así funciona en general los streamings, de una forma mucho más complicada, porque ahora también están muy vinculados a la cadena, digamos, del Terabuster, porque son parte de esos mega conglomerados ya, no solamente cinemáticos, sino tecnológicos. Y por esta razón, esta razón tecnológica me refiero, esta era es difícil de definir, como antiguamente le podíamos llamar la era del blockbuster, porque tenemos la era del Terabuster, pero se solapa con una era que es la que también hemos denominado muchas veces, que es la era del algoritmo. Es decir, las dos viven y conviven en un mismo espacio-tiempo, porque realmente el Terabuster requiere de ese algoritmo, porque requiere saturar, por ejemplo, las redes sociales, y a la vez también saturar el streaming. Cuando Disney saca un Fantastic Four, su intención también es no solo saturar el streaming, las redes sociales, sino saturar el streaming con todo el sub y supraproducto que está vinculado a ese mundo de Fantastic Four. Por eso ves Fantastic Four y tienes la necesidad de volver a ver todos los Marvels, es decir, los Avengers y subpelículas y subseries y que yo he perdido la cuenta. Yo no, la verdad es que no tengo Disney Plus, también lo voy a decir. Y ojo, ni ganas, porque no puedo, me cuesta. Las veo las películas, pero es que me cuestan, me pierdo.
Es una telenovela en la que te has perdido 3 series y ya no sabes de quién es quién. Ahí estamos. Y esto además también pertenece a algo que también le denomina un poco el delirio capitalista, que es la esencia también detrás del Terabuster. Y ahora vamos un poco a repasar la historia, es decir, por qué llegamos a este concepto Terabuster y por qué también le hablamos de delirio, ¿no? Porque el delirio está muy vinculado al espacio económico o macroeconómico en el que estamos. Entonces, vamos a por ello. ¿Cuándo empiezan los blockbusters, ¿no? La película, el concepto del blockbuster, como muchos sabéis, el blockbuster viene de ese momento de Steven Spielberg, Tiburón, iba a decir Jaws, Tiburón, Star Wars, que pasan 2 años más tarde, un poco Capicúa, ¿no? Empiezan uno con el otro. Lo que tenemos históricamente es que Tiburón es la primera película que consigue un gran impacto, o tiene, el estudio decide que Tiburón va a estrenarse simultáneamente en muchas pantallas. En concreto, Tiburón se estrena en unas 400 pantallas. Lo que se llama el wide release, que no tenía precedentes, ¿no? Normalmente las películas no llegaban a tantas pantallas de forma simultánea por el coste que realmente tenía. En 1975 había que hacer copias en 35 milímetros y mandarlas físicamente. O sea, se tenían que poner el rollo en una caja, la caja tenía que ir de Los Ángeles a Nebraska, y si se hacían copias en Nueva York tenían que bajar a Florida. Entonces había un gran aparato de tener que mover copias, y 400 copias quiere decir una gran inversión, y eso tiene sus peligros y sus necesidades. Es una película que además termina o inicia lo que es la campaña televisiva, es decir, que la película tiene que generar mucha anticipación, es decir, anuncios, spots, awareness, que se llama, es decir, necesidad de querer ver la película, y con 400 copias tu película va a estar cerca de una gran masa. La película funciona, todos sabemos el enorme éxito que tiene Tiburón, y llega a la segunda fase, digamos, de todo este microinicio, que es Star Wars, que no solo repite ese tipo de gran estreno, sino que además, como también hace Tiburón después, que es el merchandising. Todos conocemos la historia de que gran parte de la fortuna de George Lucas, que además es el gran financiador o donante de la escuela de cine donde estoy, además del marketing, genera esa necesidad de vincularte al producto a través del merchandising, ¿no? Se crea el concepto de fan, se crea el concepto de necesidad de estar en parte de vincular esa narrativa a tu propia casi identidad. Entonces, a partir de allí nace lo que conocemos como el blockbuster. Eso sobre todo hasta mitad de los años 80, el blockbuster es algo, bueno, que aparece de forma muy controlada por los estudios, porque obviamente requiere un gran engranaje económico. Entonces sí, las secuelas, es decir, Star Wars segunda y tercera parte, la segunda de Tiburón, y los productos por ejemplo, de Steven Spielberg con su Indiana Jones, etcétera, crean esa vinculación de primero la secuela y luego también un tipo de producto que suele tener un componente de aventuras o de fantasía, que hace que esté por encima que genere una necesidad a un tipo de sector que suele ser una mezcla entre el joven, es decir, el adolescente, posadolescente,
el familiar y el adulto pro cine fantástico. Ese triplete hace que hayan películas de gran tonelaje que se estrenan. Llegan los 80, esto empieza a suceder, se reproduce ese tipo de cine, hay una necesidad de estrenar. ¿Qué pasa? Que es que las salas tampoco pueden usar. Estamos en los 80, las salas principalmente son de pantalla única. Entonces no pueden asumir dos estrenos, o sea, un blockbuster cada 2 semanas o cada 3, porque no vas a decirle que no a Indiana Jones. ¿Qué pasaba? Las películas ET, digamos, que estaban un año en cines, hombre, no dejaban a mucho más blockbuster pasar. Entonces eso se va acumulando porque las cosas no cambian de un día para el otro. Entonces, ¿qué pasa? A finales de los 80 salen o alguien tiene la idea de los cines tienen que tener más de una pantalla. ¿Por qué? Porque así yo puedo tener una pantalla grande, que es donde va a ir el estreno, 1 o 2 semanas, tengo 2 salas más pequeñitas, de diferente tamaño, donde coloco la que funcionaba muy bien de hace 3 semanas, la muevo aquí, la que se me estrenó hace 4 o 5 semanas la pongo allá, y cuando tengo un momento puedo poner películas más medias. Eso se multiplica, ya no son 2 o 3 pantallas, no 10. Y allí es cuando, obviamente, el cine es el gran ocio para todo tipo de clases. Eso es una cosa que seguirá hasta la pandemia casi, pero el cine con 10 pantallas tenía espacio suficiente para dar salida o entrada, en ese caso, a 1 o 2 blockbusters cada cierto tiempo, y además tenía espacio para un tipo de cine más medio y incluso el cine más indie, digamos. ¿Qué pasa? En los 90 eso es la tónica. Los multiplexes o los multicines se convierten en el nuevo estándar de cine de exhibición. En los 90 sube mucho en Estados Unidos, en Europa empieza también a subir en esa dirección. Se crean los primeros grandes grupos, digamos, de cines, como, bueno, en España tendríamos los Cinesa, aquí tenemos los Regal, los AMCs, Odeon en Inglaterra, etc. Los grandes complejos, es decir, las grandes cadenas, tienen una serie de salas de cines con, pongamos, entre 6, 7 a 12 salas. Luego ya a finales de los 90 cuando encontramos esos mega multiplexes que es una reproducción de la idea del multiplex en centros comerciales con hasta 25 pantallas. ¿Eso qué hace? Genera una especie de momento, casi edad de oro del cine, que es sobre todo a mitad de los 90 hasta mitad de los 2000. En ese momento, esos 10 años, es cuando el cine repica. Ya tenemos una afluencia de espectadores que casi recuerda los antiguos años de los 40, es decir, cuando había mucha afluencia de espectadores, los espectadores vuelven a las salas, bueno, es que no se fueran, pero van mucho y van mucho más. Y es una edad en la que ahí sucede el éxito, por ejemplo, de Miramax. Miramax encuentra un tipo de producto que sabe vender y que sabe aprovechar los cracks, los agujeritos que deja el multiplex, en el que tú puedes estrenar Pulp Fiction, darle esa cobertura mediática y esa necesidad. Esa película se estrena en lo que hacía Miramax muy bien, que era estrenar en una serie de pocos cines, 100, 200, y a partir de allí crecer. Entonces tenemos durante los 90, sobre todo a finales, un mágico equilibrio, frágil, pero un equilibrio entre ese gran cine de tonelaje twisters, el cine de Spielberg, el cine de Scorsese, necesitamos el cine autoral medio, el cine, pues Barbara Streisand estrenando sus... ¿cómo se llamaba? ¿El amor tiene dos caras? El amor tiene dos caras, sí. Necesitamos los dramas románticos, melodramas femeninos, digamos, y producto más pequeño, autoral, que empieza a despuntar. Y allí pues tenemos empresas, eso, como he mencionado, Miramax o Samuel Goldwyn, y en España teníamos otras productoras, hay otras distribuidoras. Bien, llegan los 2000 y sobre todo a partir de los 2003, 4, 5 hay un declive de afluencia de espectadores. Y sobre todo los blockbusters, hasta 2005
la mayoría de blockbusters, es decir, la mayoría del top 10, lo ocupaban grandes productos, principalmente originales. Es decir, películas que un guión se compraba, era original, se hacía la película, funcionaba y había 2 o 3 secuelas de ese guión que había funcionado muy bien hace unos años. Se crean primeras franquicias y secuelas. Y hay también un equilibrio relativamente sano entre producto original, producto franquiciado. ¿Qué pasa? En 2005 hay un declive de espectadores general, pero sobre todo en el gran producto blockbuster que no está basado en algo previo. Secuelas funcionan, pero películas originales fallan. El cine medio se mantiene y de hecho durante finales de los 2000 sí que hay un boom de ese tipo de producto indie mainstream. Es decir, es cuando por ejemplo Universal adquiere Focus, Paramount tiene Paramount Vintage y Warner tiene Picture House y se crea ese indie muy elevado. Aquí tenemos pues Brokeback Mountain y tenemos ese tipo de cine británico que se explotaba aquí, Atonement, Expiación, que se llamó en España, y tienes ese tipo de cine. Eso existe allí, Slumdog Millionaire, pero el cine blockbuster empieza a decaer. Cine blockbuster original. ¿Qué pasa? Suben las secuelas empiezan a funcionar, tenemos Piratas del Caribe, funciona muy bien, Piratas del Caribe 2, 3, 4, y así. Y ahí es cuando los estudios, ¿cómo se llama esta? Fast and Furious, empiezan esas primeras grandes franquicias que inician a segunda mitad de 2000 y se convierten en la tónica. Y hasta a partir de 2010 ya es la dominación del top 10 es secuelas. Ya no estamos aún hablando de ese mundo franquicia, pero son secuelas. Y eso va en paralelo, en que también en 2005 esa bajada también de afluencia de espectadores genera otra, o es consecuencia también de otro movimiento interno, en este caso, que es lo que luego se llamará la financiarización. Es decir, grandes estudios se están vendiendo, grandes estudios pasan de una mano a otra y empiezan a adquirir piezas de otras empresas. Y eso va creciendo. Y en 2010 es cuando empieza sobre todo la gran fiebre de grandes estudios comprando otros estudios, otras empresas productoras, pero también siendo no intervenidas, pero sí participadas por estudios independientes. Es decir, es la época de Legendary, que es mitad de 2005 con su deal con Warner, Skydance, que luego acabaría siendo lo que es ahora, y eso empieza, es la entrada de Wall Street, esos grandes imperios económicos con intención de hacer cine franquicia vienen muy infectados, sería la palabra, por el Wall Street, es decir, sobre todo fondos de inversión y bancos que entran en el cine. Y aquí es cuando ya Hollywood, y es a partir de 2010 cuando encontramos Marvel, cuando Disney adquiere Marvel, cuando Disney adquiere Pixar, que es un poquito antes, y sucede, ya en 2010 creo que tenemos a Disney y a Pixar, Disney, Pixar y Marvel ya son un mismo ente. Y a partir de allí tenemos Skydance, que es un parte de, o financiador principal también de cine de Paramount, Legendary primero con Warner, luego con Universal y luego vuelve con Warner y sigue siendo un imperio que de golpe lo compra China, o sea, una empresa china, y hace ese tipo de cine que es el macrocine, además con intención internacional. Y a partir de 2010 empieza la decadencia, digamos, de la era blockbuster, que llega ya hacia 2016 cuando casi todo el top 10 está, por ejemplo, dominado por la serie Marvel, ¿no? O DC, pero la mayoría es Marvel. Hay 2 o 3 películas de Marvel, algunas, secuelas de Fast and Furious o secuela de DC, y ese es el momento. Los estudios
ya empiezan a desmoronarse, es decir, están enormemente y linkeados a ese interés de Wall Street, y aquí es cuando entra la parte importante de la financiarización. Es decir, son empresas de fondos de inversión que no solamente invierten en cine, sino invierten en muchos otros derivados. Y aquí empieza la locura del derivado. Y son empresas que tienen intereses en fluir el dinero, es decir, en financiar a través de tax incentives, de financiar a través de créditos de bancos. Están participadas por eso, tienen intereses en empresas que se dedican a hacer el pago, es decir, nóminas y abogados, etcétera. Y todo eso genera una necesidad de mover dinero. Si parte de tu inversión está invirtiendo 200 millones en una serie de productos que tú como fondo financiero tienes, pues esos 200 millones de Superman, la mitad ya están yendo a tu propia empresa. Ese fluir de dinero. No. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. That's it, brother, but you got to yell that shit. Show me the money. Ese fluir de dinero es la parte que ya genera el Terabuster. ¿Por qué? Porque el dinero fluye, genera esa necesidad y además vive de los derivados. Es decir, ya la taquilla pasa a relativo segundo plano, o sea, nunca va a ser el segundo plano total, pero pasa a ser un plano en el que realmente el gran flow de dinero viene de mover esa parte y del merchandising. Y también, o sea, no olvidemos que es el momento en que empiezan todos los tax incentives, sobre todo en Europa, luego sigue en Latinoamérica y Estados Unidos, que siempre va un poquito más tarde en esto. La parte pública nunca han tenido un buen, y eso ya veremos, pero también le está pasando factura. También inicia sus créditos fiscales. Y aquí estamos, la era Terabuster. Ya la era Terabuster, ya la magia, o sea, lo que teníamos en esta idea del multiplex, el producto original llegaba, creaba una especie de fan nuevo por película, digamos, eso ya termina. Porque ya el Terabuster entra en una especie de fluido con las redes sociales. También tener en cuenta que es 2016, que es un poquito el fin de la era blockbuster, es también cuando te inicia la fuerza de las redes sociales. Es cuando ya Twitter, cada una de las es Twitter en ese momento, Facebook, Instagram, Ahí estamos. Esa es mi especulación de que ese es el fin de la era blockbuster y ese es el inicio de donde estamos ahora. Que tiene una segunda fase obvia, que es momento Netflix, momento pandemia y cómo esta tendencia se exagera. Entonces, a partir de 2020 viene la pandemia, nos encerramos, no hace falta que recordemos esos tiempos, quien lo pasó muy mal, a quien lo pasó relativamente ok, pero pasa la pandemia y los cines cierran y se crea una tendencia hacia el streaming. Los mismos estudios empiezan a hacer estrenos simultáneos, Netflix sigue creciendo, hay una fiebre de contenido en casa. Y es allí durante 2022 cuando ya los cines vuelven a recuperar una cierta normalidad que nos encontramos que el panorama es que más o menos 35 a 40% de la taquilla en Estados Unidos, pero también mundial, se genera a través de 10 películas, todas ellas pertenecientes a franquicias. Entonces aquí ya es definitivamente, es muy difícil no ver el cine ahora mismo como una realmente muy ocupado por el Terabuster. Y por eso yo creo que esa necesidad constante de querer puntualizar, ¿no? Que el Terabuster es un gran producto que además tiene esa tendencia a las redes sociales, sobre todo, a querer buscar la rentabilidad a través de la taquilla. Cuando dices, no, este producto, como estaba explicando antes, ya pertenece a toda una maquinaria que hace dinero simplemente por poner estas películas en marcha. La taquilla viene muchas veces casi a recuperar una parte del coste que no se está recuperando a partir de ese dinero, pero también es
otros factores. Es decir, 2, el marketing, importante recuperarlo, pero claro, los terabusters, la ventaja que tienen con otro tipo de blockbusters es que como su probada fidelidad, su probada audiencia, como la televisión en el fondo. Cuando tú tienes un contenido antiguo en los 70, buscabas anunciantes y los anunciantes al final querían saber por dónde van los tiros, querían saber, bueno, tu película, tu serie tiene ese target de tanto a tanto, una calidad de la audiencia. Ese acceso a esa calidad de audiencia lo podemos ver replicado casi en las salas de cine, es decir, lo podemos ver en el Terabuster. Le está dando al anunciante una garantía y esa garantía tiene un precio. De allí a que haya una posibilidad de tener sponsors dentro de la película con una extensión a que luego eso se reproduzca en anuncios o directamente participación en los anuncios. Es decir, ejemplos son Wicked o Jurassic World, Superman, etc. Pues ya viene Coca-Cola o Pepsi o quien sea y dice, oye, yo quiero participar en esta aventura, entonces yo me comprometo a 20 millones de dólares en marketing, en anuncios, en el que yo voy a poner a Superman volando por encima de un Toyota. Porque además Toyota ya antes habla con Warner y los coches que saldrán en Superman son Toyota. Bueno, digo Toyota, me lo he inventado, O sea, igual Chaser o Chevrolet. O sea, seguramente es más Chevrolet. De allí es presencia en la película y es que además cubre un trozo del marketing. Que esta es otra parte que normalmente las redes sociales suelen aislar, como si no pasara nada, como si lloviera. Y dices, no, a ver, que la película se esté gastando 200 millones en marketing, ¿qué pasa? No quiere decir que Universal se esté gastando 200 de su bolsillo. Seguramente se está gastando 100. Los otros 100 es una extensión del marketing con marcas asociadas. Eso pasa con blockbusters, con super blockbusters, pero también pasa con películas medias o más pequeñas. Un gran trabajo de equipos de marketing que estrenan X películas es buscar asociaciones con otras marcas para poder cubrir o expandir el marketing de una película, porque al final tú tienes un coste limitado, o sea, una inversión limitada en marketing, pero necesitas que ese millón, en el caso de una película española, o sea, de un estreno español adquirido, pues que esa campaña crezca, y la única manera es asociándote. Eso multiplicado por 100 es lo que nos encontramos con los terabusters. Y es que el terabuster es lo único que te lo permite. El terror lo permite. El terror vive una época de oro, que eso es otro podcast. Pero el terror es muy difícil también venderlo según qué marcas. Es decir, Chevrolet no va a hacer un anuncio de Evil Dead. Una señora, una máquina de una sierra mecánica encima de cortado un Chevrolet. Pues no es... Es una venta difícil, ¿no? Una asociación difícil. Y tampoco vas a hacer una superficialidad de buscar una empresa de maquinaria industrial para anunciar un Evil Dead. Puedes hacer esa parafernalia, pero es muy difícil y al igual no sirve, ¿vale? El Terabuster sí te lo permite. Y además, claro, si el fondo inversor también tiene intereses en según qué tipo de marcas que van a estar vinculadas a ese... Allí vuelvo a recuperar el concepto principal de los terabusters, es que ya simplemente con eso ya están haciendo dinero. Y otro aspecto más que también es muy importante, esta parte financiera que se suele obviar, y es un elemento que sí es muy importante en esta era del terabuster / algoritmo, que es el streaming. Y el streaming vinculado a los estudios es un componente que solemos obviar. ¿Qué pasa? La gente dice, uy, los datos del streaming, cada uno tiene el suyo, nadie sabe muy bien. Vale, nadie sabe muy bien, pero lo que sí sabemos, aparte de esas métricas de cuánta gente ha visto la película, cuántos minutos, etcétera, es que, bueno, religiosamente hay un número de millones de personas que pagan cada mes esa suscripción. No voy a entrar en temas de si son un grupo familiar o no. Pero bueno, 200 millones de personas al mes pagan entre 8 y 12 dólares
a Netflix. Eso son muchos millones. Ojo, ¿qué pasa? Tú tienes que gastar dinero. O sea, tú no puedes decir, yo compro por menos, gano tantísimo, porque luego vienen los taxes, los impuestos. Gastar siempre reduce cuánto vas a poder tener que pagar. Y todo el operating, o sea, la parte operativa de un gran estudio, también te permite, ¿no?, jugar en ese engranaje financiero. Los Terabusters juegan en esa liga. Aunque tú tengas Warner muy sana económicamente, si todas tus películas fueran relativamente de terror, haciendo millones de dólares, es decir, todo fuera weapons y todo hiciera 200 millones, hombre, tu estudio puede funcionar muy bien. Así funciona A24, pero claro, A24 no tiene HBO, que cada mes religiosamente la gente paga lo que paga. Ni tienes por el otro lado entradas de tus bienes inmuebles y de tener 100 millones de metros cuadrados en propiedades. Tú tienes que buscar formas de gastar mucho dinero para pagar menos impuestos. Entonces el Terabuster juega en esa liga. Y además cuando esas películas están haciendo tax incentive, ese tax incentive también va a la empresa y el tax incentive muchas veces también se compra y se vende. Y esa es la otra. O sea, muchas empresas, los independientes son los principales, pero claro, muchas de estas empresas, grandes estudios, tipo Paramount, por ejemplo, o incluso las agencias de talento, tienen vinculaciones muy cercanas o son parte de un grupo que tiene brokers, digamos, es decir, agencias que se dedican a esa compra y venta. Es decir, lo que en España serían los bufetes que se dedican a hacer asociaciones de interés económico. Eso, en muchas empresas de Hollywood, eso está vinculado dentro de la misma empresa o está vinculado a los fondos que poseen esas empresas, esos grandes conglomerados. La idea, tampoco hace falta que salgamos de aquí con un máster en economía, pero la idea general es que en el engranaje económico ya hay dinero. Entonces, cuando hablamos de esa repetición que suele haber mucho de si está ganando o no está ganando, si es rentable o no es rentable, siempre hay que entender que Hollywood casi juega como la banca, y la banca siempre gana. Y en ese caso, la financiarización en la que vive Hollywood, con ese exceso del producto derivado, que es un delirio constante, hace que la pérdida de dineros no sean tan exageradas nunca, porque siempre genera y porque siempre le permite vivir de ese movimiento. Es un poco burbuja, es decir, para hacerlo rápido y claro, es un poco burbuja, porque sí que es verdad que podría explotar y se va un poco todo al garete, porque muchas de esas dinámicas financieras o esos bienes financieros son un poco tangibles. Entonces, claro, compro y vendo crédito porque entra dinero y claro, cuando entra dinero necesito que entre más dinero. Entonces, ¿por qué empresas se compran unas encima de las otras? Porque es la única manera de generar esa entrada de dinero. Al final es una locura, casi un delirio, como digo, casi equivalente a ese delirio que tenemos muy de grandeza de los grandes oligarcas, ¿no? Es decir, los grandes señores los señores, también hay que decirlo, que de golpe tienen 600 billones de dólares. Entonces, esa ansia por tener dinero está muy replicada en el sistema de estudios, que en el fondo, y eso es una cosa que sí que hace tiempo que digo, Hollywood es un poco un cementerio de elefantes, porque es que no hay una clara salida de esta. O sea, sí, igual Warner no pasa, o sea, Warner Paramount no pasa, cada una va por su lado, pero es que o hay una especie de hecatombe y todas las empresas tienen que empezar a revenderse y diversificarse y cerrar, digamos. Allí podría haber una opción de salida de esto. Y bueno, muchos fans, también hay que entender que hay un concepto de nuevo fan o de yonki, digamos, del super blockbuster que necesita esto. O sea, hay gente que le quitas el Marvel y muere. Se quedan sin oxígeno, como los pececillos cuando los sacas de la pecera. Se quedan allí
torcidos. Mal. Entonces, hay que mantener el terabuster para que no se nos mueran esta gente. Y los cines. O sea, esa es la otra. Los cines ya han entrado en una dinámica que es que si les quitas el terabuster, y eso lo vivimos durante las huelgas, se queda mal. Por el momento, eso es otro capítulo también de... En el fondo todo está vinculado porque todo es parte de la misma industria, ¿no? Hay un sector del cine que vive de eso, o sea, que no puede no tener terabusters, porque si no, es que no puede pagar las facturas. Y estamos hablando de un tipo de cine, el multiplex, que tiene su propia crisis, porque si dos películas de estas que ocupan todo, es decir, es constantemente jugar al póker, todo o nada. Entonces, sí que pasa que de golpe dos películas blockbuster, mega blockbuster, no funcionan y te jode un mes entero. Y es aquí donde hay una gran tensión constante que era muy importante poner en palabras, ¿no? Que hay una tensión de los cines necesitan terabusters de una manera adictiva, porque es que realmente es la clave para mantener ese operativo. Los estudios necesitan terabusters porque es la única manera para que estos gigantes financieros funcionen, y los streamings también participan en este diálogo porque necesitan gastar este tipo de dinero porque estos streamers están vinculados a los estudios, Netflix aparte, pero también tiene esa misma necesidad. Y para mí era importante, y voy acabando ya porque si no vamos a estar aquí 5 horas, pero sí que era muy importante poner esto encima de la mesa, porque cuando hablamos de las tendencias del mercado, más allá de un tipo de cine quizá más autoral o más local, el terabuster y el gran engranaje mundial de los grandes estudios y sus asociados es clave. O sea, va a ser un tema muy recurrente en próximos podcasts: quién compra qué, o quién vende qué, y por qué, y cómo sucede esto. Entonces, el terabuster sí que es un framework, digamos, es un marco, no tan teórico en sí, sino un marco económico, digamos, con un nuevo régimen que es muy importante a la hora de entender en qué espacio estamos, cómo entenderemos la taquilla, cómo intentaré muchas veces explicar una cifra que en el tema del blockbuster es casi como tiene su propia ontología, o sea, que no funciona por sí misma, y no la magia de la taquilla es que, por desgracia, no siempre 1 más 1 son 2, y eso a veces cuesta, yo lo entiendo. En alrededor de esto, yo recurriré muchas veces a rehablar de esto o incluso añadir, porque hay temas que he dejado aparte, que es, como por ejemplo la forma, ¿no? El cine como tal, los blockbusters estos, es decir, Superman o el Fantastic Four, no deja de ser una extensión. O sea, el cine, tiene que entender el cine, sobre todo el blockbuster, el mega estudio, como una extensión de la misma fisionomía que tiene el estudio. O sea, porque estamos viendo tantas películas de absorber planeta, del planeta ser parte no solo una tensión del cambio climático, es que eso también es una representación del mismo engranaje mercantil en el que estamos, ¿no? Siempre es el gran corporativo como el malo, el control de la tecnología. Todo el cine, no os dejéis a un lado, yo por eso hablaré poco, pero en el cine también hay muchas pistas para entender ese engranaje que hay detrás de la película, porque en el fondo las películas, y eso dice mi advisor, mismo espacio capitalista, digamos, de su industria detrás. Aquí lo tenemos. Muchísimas, enormes gracias por escuchar este primer podcast. Al igual lo volveré a hacer al final, porque esto es como es el primero a veces siempre sale todo raro, y el último al igual ya hemos cogido carrería y podemos reeditar esto con mucho más sentido, y ahora mismo pues lo he trabajado de una manera pues así artesanal, que también es mi estilo, menos refinado quizá, pero gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast. Aquí es importante lo típico, y eso lo digo en los newsletters:
Seguir el canal siempre es importante. Darle los likes también es importante. Compartirlo con vuestros amigos aún más importante. ¿Por qué? Porque, hombre, al final del día uno tiene que ganarse su dinero. Cuantos más, esto como Terabuster, pero sin el Buster y sin el Tera. Así un poquito, un pedete, más que nada. Entonces, a mí me va muy bien, como a todos en esto. Cuantos más suscritos, cuanto más escuchéis esto y más os guste, que yo sé que os gustan las cosas que escribo, porque la verdad es que amor me dais. Entonces, si este amor se reproduce bien en números, y aquí sé que el 1 más 1 son 2, yo puedo convencer a más de uno a que ponga algo de dinero y algún anuncio se pueda poner, o algún sponsor se pueda poner, y eso nos ayuda. Porque, hombre, un poquito por amor al arte se hace, sí, pero también hay que ganar, ¿vale? Entonces, muchas gracias, aquí estamos. ¿Tenéis recomendaciones, tenéis comentarios que queréis hacer que yo quiera, que queramos hablar en otro capítulo? Me lo decís, que la inspiración a mí me va muy bien. El cerebro da para lo que da. Bueno, un abrazo, muchas gracias. We've got to act fast. Step 1, we reverse the vacuum and blow the air back onto the planet. Step 2, we destroy that thing. But isn't that dangerous? Extremely. Plus, I don't know how the hell we're gonna do it.